No le calmes, solo el hambre es una estrategia que busca entender la realidad del ser humano desde distintos enfoques. Mucha gente se pregunta, ¿qué significa esto de no calmar solo el hambre? Reconocemos que las necesidades del mundo de hoy tienen referencia justamente en que el hombre no solamente tiene una carencia de alimento, y especialmente en esta contingencia que vive el mundo de hoy, estamos reconociendo que no solamente hay necesidad de alimento. Hoy el hambre que más mata al mundo es el hambre de la verdadera caridad. Por eso queremos en unos pequeños segmentos, secciones, hablarles a ustedes, queridos televidentes y también oyentes, de qué significa esto de saber dar. Dar con el corazón, la formación del corazón desde la caridad. Porque para calmar el hambre simplemente necesito dar alimento, pero para calmar el corazón, para calmar la necesidad del corazón, debo aprender a reconocer la necesidad del otro. Vamos entonces a entender que esta campaña de no le calmes solo el hambre es una realidad concreta y actual. Estamos en un mundo cada vez más carente, en un mundo cada vez más necesitado y estamos viviendo una experiencia muy compleja para la que quizás nadie estaba preparado. Este coronavirus que se ha contagiado ya casi en todo el mundo está llevando a los gobiernos, a las políticas mundiales, a las políticas internas, a las políticas municipales a renovarse. Estamos ante el cambio de la globalización. El mundo de hoy exige una nueva respuesta. Antes nos decían, de la mano, de un abrazo, salude de beso, despídase de beso, sea cordial, no niegue el contacto. Ahora nos dicen, aíslese, quédese en casa. Vivimos un reto, definitivamente vivimos un reto. Incluso el Ministerio de Salud en cada uno de los países, especialmente para Colombia, pues ha sacado unas reglamentaciones que son importantes tener en cuenta también a la hora de sentarnos a dar, a ayudar, a cooperar. Hoy necesitamos de todos, necesitamos de ti, necesitamos de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. En esta renovación mundial necesitamos generar una nueva estrategia, una nueva conciencia. Y por eso, querido televidente, lo invitamos a que en esos minutos hagamos conciencia de nuestra realidad. La única manera de poder entender nuestra necesidad es aceptándola. Si nosotros aceptamos nuestras necesidades, aceptamos nuestras carencias, será mucho más fácil sostenernos. Entonces, partamos de la siguiente información importante. El Ministerio de Salud para Colombia ha determinado cierta reglamentación a la hora de nosotros también hacer incluso ayuda o compartir con los demás según nuestras capacidades. Nos pide el ministerio que seamos siempre muy higiénicos, tanto en los espacios, en los lugares donde nosotros estamos viviendo o incluso trabajando. A veces cuando uno quiere compartir con alguien un alimento, incluso un objeto que otra persona pueda estar necesitando, algo de la canasta básica o cualquier otra situación que nosotros podamos resolverle a un vecino, a un conocido, todo eso también ya hoy en día necesita unos parámetros. Se ha estado escuchando últimamente el cuento o el famoso recuento del trueque. Hace años existían esos modelos, digamos, económicos en todos los rincones del mundo. Yo tenía algo que me sobraba en mi casa, en mi siembra, y me iba para donde el vecino, para donde el conocido, a hacer el trueque. Mira, vecino, tengo más tomates, cambiémoslos por papas que se me acabaron las papas. Y entonces empezaban a hacer el trueque. Y dado que hoy la economía no está fluyendo de la misma manera, dado que muchos de hoy tenemos quizás cosas en la casa guardadas o estamos almacenando algunos alimentos que otros pueden estar necesitando, algunas personas han empezado a hacer estos trueques. Incluso también hemos visto campañas famosas como toma lo que necesitas o si no necesitas, pon algo de lo que puedas compartir con alguien más. Y hemos visto campañas incluso en nuestro municipio donde aparecían en algunos sectores unas mesas con alimentos y entonces decía, bueno, si necesitas algo tómalo, si no necesitas dona, ¿cierto? Y son campañas hermosas, son campañas loables, pero para el tiempo que vivimos hoy hay cosas que debemos tener en cuenta. Sabemos que este virus se contagia muy fácilmente, se contagia de persona a persona, que algunos objetos claramente los pueden retener un tiempo y posteriormente contagiar a las personas. Entonces, si no hacemos conciencia de la higiene, de la limpieza que requerimos a la hora de compartir,
inconscientemente estamos abriendo una puerta al contagio. Queremos entonces que entendamos que a través de ese ejercicio sencillo hagamos conciencia del dar, cómo dar, de qué manera dar, para que inconscientemente no estemos abriéndole la puerta al contagio y estemos afectando a más personas. Si queremos hacer intercambio de alimentos, hacerle un buen aseo a los alimentos o a los elementos que vamos a compartir. De manera particular, lavarnos también mucho las manos. Recordemos que se nos solicita lavarnos las manos frecuentemente, con abundante agua, con abundante jabón, también con algunas sustancias que contengan alcohol, entre ellos el antibacterial, ¿cierto? Hacerlo de manera muy frecuente y que siempre hagamos conciencia de que la limpieza en ese momento y la higiene es el mayor arma que tenemos para poder vencer este contagio. Entonces, querido oyente, querido televidente, vamos a tener en cuenta esas reglamentaciones sencillas del Ministerio de Salud para que podamos nosotros hacer conciencia en el dar. Si nosotros nos encontramos ante un vecino que tiene necesidad, que tiene alguna necesidad, y usted sabe que se la puede suplir porque se la pasó por la puerta de la casa, por el balcón, seamos muy higiénicos. De manera particular les invitamos, a veces uno en su caridad no se limita, o más bien no pone límites a ciertas situaciones de higiene. Es muy importante, querido televidente, que usted a la hora de hacer conciencia de su ayuda lo haga de manera higiénica, que usted a la hora de prestar un servicio, de prestarle una ayuda a su vecino, lo haga de manera muy higiénica para que podamos entonces entre todos ayudarnos. También, ¿qué nos pide el Ministerio de Salud? Ser muy conscientes que a la hora de nosotros entrar en contacto con cualquier situación, con cualquier persona, debemos también mirar cómo estoy yo, sí, de salud. Si tengo gripe, si tengo algún síntoma de malestar que pueda generarme peligro a la hora de contagiar a otro, pues también evitar, ¿cierto? Evitar las aglomeraciones, evitar los lugares donde haya mucha gente. Si usted sale a la calle y ve muchas personas en el lugar donde usted tiene que estar, tome la distancia correspondiente, 1 metro, 2 metros, 3 metros, lleve siempre su tapabocas, ¿verdad? Para que pueda usted tener esa posibilidad de estarse cuidando. Si yo me cuido y te cuido, seguramente nuestro entorno será mucho más fácil de cuidar. Sumado a esto, hemos lanzado una campaña que se llama entonces concretamente, como lo decíamos al inicio del programa, no le calmes solo el hambre. Esta estrategia que viene dada por muchas instituciones de nuestro municipio a la que se han vinculado profesionales de todo tipo, del área médica, del área psicológica, del área psicosocial y también otros, incluso desde el área espiritual, estamos totalmente abiertos a atender sus necesidades, queridos televidentes. Vamos a tener entonces esta campaña para que ustedes y nosotros nos unamos a ellas. ¿En qué consiste la campaña? En casa cada uno presenta una necesidad, en casa cada uno presenta una realidad. Es cierto que uno de puertas para afuera ve una realidad totalmente diferente. Usted puede ver la fachada de la casa y probablemente se va a dar cuenta que hay fachadas muy bonitas de las casas, pero dentro de ellas se viven otras realidades. Por eso, queridos televidentes y oyentes, les invitamos a que tengamos en cuenta estas consideraciones. En casa hay necesidades. Cualquier tipo de necesidad, necesidad material, emocional, espiritual. Y esas necesidades las vamos a manifestar a través de 2 trapos, sencillo, 2 trapos. Un trapo rojo que significa mi carencia de alimento. Si en tu casa hay carencia de alimento, vas a amarrar un trapo rojo en tu ventana, en tu balcón, en tu puerta, significando que en casa hay una necesidad de alimento. ¿Y a qué hacemos referencia con la necesidad de alimento? Y nos detenemos un instante en ese tema del trapo rojo. Justamente cuando nosotros amarramos el trapo rojo es porque soy consciente que me estoy quedando ya sin alimento y que probablemente en 1 y en un máximo de 2 días ya no tendré nada para comer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, queridos oyentes y televidentes? Resulta que nosotros muchas veces, por el miedo que tenemos a quedarnos en una semana sin alimento, entonces empiezo a acaparar y empiezo a pedir y empiezo a pedir y empiezo a pedir cuando todavía me queda una reserva hasta para 5 y 6 días. Nosotros lo que queremos hacer con esta campaña es generar la conciencia del día a día. ¿Por qué el día a día?
porque nosotros no sabemos hasta cuándo se pueda prolongar. Ya el gobierno nos pide que hasta el 27 de abril se prolongue la cuarentena, el aislamiento obligatorio, pero no sabemos a raíz de lo que vaya sucediendo en el paso de los días cuánto más se pueda prolongar. Además, una vez nosotros hayamos regresado o haya terminado este aislamiento obligatorio, ya la economía pues igual se va a ver transformada, se va a ver tocada, porque no seguirá de la misma manera. Tendremos un tiempo de recuperación, igual las actividades donde haya aglomeraciones todavía estarán muy restringidas, muchas actividades económicas seguirán siendo y se seguirán viendo afectadas. Por eso es importante entender el día a día. Si nosotros hoy comprendemos que tenemos que resolver la necesidad para hoy, y quizás un poquito para mañana, puedo hacer conciencia de mi necesidad. Tu necesidad de hoy puede ser diferente a la necesidad de mañana. Recordemos, queridos televidentes y oyentes, el trapo rojo es para una necesidad manifiesta de alimentación. Si en tu casa ya hoy se está viendo agotado el recurso del alimento, y quizás para mañana no voy a aguantar ya no tengo con qué sostenerlo, amarro el trapo rojo. Pero si yo soy consciente de que en mi casa hay alimento para una semana y quizás un poco más, espere, el trapo rojo todavía no se debe poner. El trapo rojo es casi como diciendo, por favor ayúdenme, que ya en este momento me estoy quedando sin alimento. Tampoco espere a que pasen 2 días sin comida para amarrarlo, ¿no? O sea, seamos conscientes, vayamos midiendo el tiempo. Hay gente que nos pregunta, ¿y uno cómo va a hacer para verificar? ¿Se van a meter a la casa? ¿Nos van a revisar las cocinas? No, hermano, es hacer conciencia. Granadino es hacer conciencia, oyente es hacer conciencia. Si tú haces conciencia de tu necesidad, entenderás que alguien también necesita suplirla. No eres el único que puede pasar por necesidad. Hoy en todo el mundo estamos viviendo estas realidades. Hoy en Colombia muchas familias están viviendo estas realidades. Pero haz este ejercicio simple. Si a ti te llega un subsidio de Familias en Acción, te llega un subsidio de adulto mayor, en fin, cualquier otra ayuda que te pueda llegar del gobierno, ¿por qué te limitas entonces a perder esa posibilidad? O sea, de darle esa posibilidad a otro, ¿verdad? Seamos conscientes de este ejercicio sencillo. Hagámoslo conscientemente. Tengo todavía un recurso, un ahorro. Los ahorros que teníamos para calamidades o para necesidades, llegó la hora de utilizarlo, ¿cierto? Porque a veces yo digo, no, voy a seguir guardando, voy a seguir ahorrando, y entonces voy a esperar. Entonces mientras tanto voy y pido alimento, y como no me niegan el alimento, no me niegan el mercado, entonces seguiré guardando para después. Pero no soy consciente que al usted venir a pedir sin una necesidad extrema, sin una necesidad evidente, usted lo que está haciendo es negarle a otro la posibilidad de recibir en un momento de estricta necesidad. Entonces queda claro que el trapo rojo es para el momento de la necesidad o el carente de alimento, pero que sea evidente, que sea de una manera evidente. Y vamos a amarrar un trapo verde para aquellas necesidades médicas. Sí, hay una necesidad médica, necesito medicamentos, hay alguien enfermo en casa, no puedo sacarlo al hospital, por favor envíen a alguien, claro, evidentemente ya preparado en el tema, médico o enfermero, que nos atienda esta necesidad. Entonces a partir de allí vamos a hacer conciencia. Trapo verde para necesidades médicas y también para la atención de un profesional. Es que en casa tenemos una dificultad, es que en casa tenemos un problema, es que en casa el diálogo está cada vez más difícil, en casa hay dificultades en el matrimonio, entre hermanos, entre padres. Entonces vamos a comunicarnos también, ya les daremos la línea telefónica a la que se pueden comunicar para que ustedes hagan el respectivo llamado a los profesionales. Ya la línea atenderá su caso y le enviará o le remitirá la ayuda de un profesional, dependiendo si es psicológica, si es espiritual, si es algo emocional. Bueno, ya existe un equipo de profesionales que está a cargo de resolver esa necesidad. Repito, ya está una necesidad más evidente. Entonces el trapo rojo y el trapo verde que se amarrará en la casa de manera particular, se la solicitamos a las personas que no tengan un número o digamos minutos en su celular, ¿sí? No tengo cómo llamar, no tengo cómo hacer mi necesidad evidente, entonces amarro el trapo. Porque si usted tiene cómo comunicarse directamente a la línea, simplemente nos llama, ya les vamos a regalar entonces esa línea para que usted pueda hacer conciencia de dónde nos puede llamar. Igual dentro de las
campañas que estamos haciendo, haremos evidente este número. También incluso podemos hacerla evidente a raíz de cuñas radiales, van a pasar incluso por sus sectores avisándoles y recordándoles dónde pueden hacer sus llamadas. Entonces, si usted como, digamos, persona necesitada, no tiene cómo llamar a la línea porque no tiene minutos, porque no tiene celular, porque no tiene la manera de acceder a la llamada, usted va a amarrar su trapo rojo o verde según su necesidad, o incluso si tiene ambas necesidades, tanto de alimento como de atención emocional, simplemente nos va a amarrar los dos trapos. ¿Cuál es el paso a seguir? La policía estará haciendo recorrido todas las tardes en los sectores verificando si encuentra trapos. Si encuentra algún trapo, ya la policía tomará los respectivos datos y remitirá el caso a los profesionales correspondientes. Entonces eso será de esta manera con la policía. Pero también los vecinos podrán ayudarnos con este tema. Si hay algún vecino que se da cuenta que alguien colocó un trapo rojo en su casa o verde, entonces el vecino va a llamar a la línea, va a contarnos también qué está viendo, en qué sector, y nos va a remitir y va a decir, mira, mi vecino tiene un trapo rojo en la casa, seguramente tiene alguna necesidad. Porque usted como vecino o yo como vecino no debo salir a tocar a la puerta del vecino a preguntarle, venga vecino, es que usted colocó un trapo rojo, le está faltando comida, venga que yo tengo comida. No. Sabemos que la caridad puede movernos a eso, pero por eso vamos a hacer un ejercicio consciente de caridad. Sí, usted puede tener ese deseo. Yo quiero ir donde mi vecino a sanearle esa necesidad. Y entonces la recomendación, la invitación es a no salir de casa. Si usted quiere ayudarle a su vecino, comuníquese con la línea. A diferencia o a menos que esté claro, como le digo, de balcón a balcón, sí, que no tenga usted que salir a la calle, pero lo recomendable siempre será que usted se comunique con la línea. Además, porque nosotros verificaremos exactamente el tipo de necesidad y trataremos de resolverla de la manera más urgente y más ágil con la ayuda de ustedes, queridos televidentes y oyentes. Entonces, atentos a esto. Si usted ve el trapo rojo en la casa de un vecino o el trapo verde en la casa de un vecino, comuníquese a las líneas que se estarán pasando por el canal de televisión, por la emisora, que también dejaremos incluso como de alguna manera visible dentro de este programa. Entonces, les recordamos, queridos televidentes, la tarea es de todos, la caridad es de todos y estamos en un tiempo donde todo se reinventó, todo cambió. Y entender que no es necesario solo calmar el hambre, nos va a ayudar a nosotros muchísimo más a hacer un esfuerzo mancomunado. Por eso te invitamos, querido televidente, a que nos pongamos la mano, como dicen por ahí, en el corazón, seamos conscientes de este reto que está viviendo el mundo de hoy, que estamos en un mundo de cambios. No tengamos miedo al cambio, pero también sepamos cómo enfrentarlo. No le calmes solo el hambre, dedícate también a calmar las emociones. En casa, fundamental el diálogo. Ya se está pasando también esta campaña a través de la emisora, lo importante que será el diálogo en casa, distribuir las tareas. Porque entonces si somos 5 miembros en casa y siempre es el mismo el que tiene que lavar, tiene que trapear, tiene que barrer, claro, eso va a generar conflicto entre los demás miembros de la casa. Empecemos a distribuir. Se nos prolongó la cuarentena, entonces necesitamos evidentemente organizarnos. Si nosotros nos organizamos en ese momento será más fácil. No le calme solo el hambre, no te dediques solo a darle alimento, no te dediques solamente a llenarle la barriga, llena también el corazón. Allí es más importante calmar esta hambre, porque si nosotros logramos calmar el hambre, no solamente física, sino emocional y espiritual, estaremos haciendo la diferencia y es lo que necesita el mundo de hoy. No le calmes solo el hambre sigue siendo un grito de hoy, desesperado del mundo que necesita. Seguimos viendo las calles muy vacías, seguramente las casas llenas, pero ¿llenas de qué? Es una pregunta importante que hacernos. Es cierto que las calles están muy vacías, pero también quizás nuestros corazones y nuestras conciencias. Por eso seguimos en esta formación del corazón. ¿Qué significa esto de formar el corazón? Formar el corazón es hacer una mirada casi que a una panorámica general de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras realidades concretas. Si yo hoy puedo entender cómo está mi corazón, puedo hacer también una mirada concreta a mi realidad. Vemos entonces que formar el corazón es fundamental en esta sociedad de hoy. Formemos el corazón. Pero, ¿qué es el corazón? Es una pregunta importante. Hay gente que piensa que
El corazón es simplemente un músculo, organismo vivo donde bombea la sangre y donde creemos que suceden emociones fuertes. De hecho, las expresiones para el amor son corazones, corazoncitos. eh, Incluso dice, ay, me duele el corazón, tengo un presentimiento en el corazón. Sentimos que el corazón es un lugar reservado de algo. Pero entendamos qué es el corazón. Primero, el corazón es la fuente y guía de amor y entrega. Es la fuente y la guía de amor y entrega. Y sentimos que el corazón nos maneja, ¿cierto? Hay gente que dice, es que yo no puedo dominar mi corazón, no tengo capacidad de controlarlo. Mi corazón a veces es difícil de entender. Y aquí entonces podemos decir algo concreto. No conocemos nuestro corazón. Querido televidente, querido oyente, usted conoce su corazón. Conocerlo es el principio de su felicidad. Si no te conoces a ti mismo, no podrás entender tus limitaciones. De hecho, el gran principio socrático decía, conócete a ti mismo. ¿Por qué Sócrates vivía tan ocupado y preocupado en conocerse a sí mismo? Porque el conocerse a sí mismo es el principio de todas las virtudes y de todas las experiencias significativas en nuestra vida. ¿A qué debe dedicarse el corazón? ¿Cuál es la labor fundamental del corazón, querido televidente y querido oyente? Primero, es el lugar donde brota el amor. Allí, en el corazón, es donde brotan las experiencias más hermosas y más profundas del ser humano. ¿A qué dedicarse también? Pues evidentemente, lo dice y lo decimos, si es donde brota el amor, entonces el corazón debe dedicarse a amar. Un corazón que no ama es un corazón que ya está oprimido en sí mismo. Por eso hay que formarlo. El amor se debe formar. ¿Sí? Entendemos esta situación, querido televidente y querido oyente, desde esta realidad. Todo hay que formarlo, incluso el corazón. Bien, como el corazón, el amor, hacen referencia a la caridad de la que hemos venido hablando en programas anteriores, la caridad exige realidades prácticas. ¿Cuáles son esas realidades prácticas de la caridad? Primero, realiza lo que se debe hacer en cada caso concreto. ¿Sí? Es la caridad justamente la que realiza las acciones. Si yo sé qué necesidad tiene la persona a la que yo estoy brindándole una ayuda, entonces puedo ayudarle a resolver una necesidad concreta. Segundo, también realiza lo que se debe hacer en cada caso, ¿sí? Hasta dónde debo ayudarle, hasta dónde debo darle a esta persona. ¿Por qué? Porque si yo no hago una caridad con sentido, lo que estoy haciendo es dañar al otro. Si yo le estoy al otro alcahueteando, dándole más de lo que necesita, lo que estoy haciendo yo justamente es dañando la obra de la caridad. No siempre son hechos heroicos. Hay gente que cree que para salvar al mundo hay que vivir como los superhéroes en esas épocas de, digamos, de televisión que nosotros veíamos en nuestras historietas de niños. Superman, Batman, que iban y rescataban el mundo siendo heroicos, que un avión se estaba cayendo, entonces llegaban y lo sostenían en el aire, o que un tren iba a caer por un precipicio y entonces no lo dejaban caer. Creíamos nosotros que para ser superhéroes o que para hacer una obra de caridad grande había que ser un superhéroe. No, hermanos, la caridad heroica exige cosas sencillas. Si eres capaz de reconocer que la persona que está a tu lado, en tu cuadra, al frente de tu casa o incluso en cualquier otro rincón de tu municipio, tiene una necesidad carente, urgente, y eres capaz de con un pequeño ejercicio darle la ayuda, con seguridad, querido televidente y querido oyente, que estamos haciendo mucho más de lo que imaginábamos. La caridad es algo más ordinario y más común de lo que nosotros imaginamos. Si nosotros vivimos el día a día en esa conciencia de la caridad, haremos una diferencia concreta en este mundo de hoy. Bien, ¿en qué se manifiesta la caridad? ¿Cómo manifestar la caridad? Es importante ahora que el mundo lo sigue necesitando, que el mundo sigue teniendo necesidad de esa carencia. ¿Sí? ¿De cuál carencia? De una carencia de una caridad formada, de una caridad forjada, de una caridad sentida con el corazón. Detalles de atención, de cortesía. Por ejemplo, en casa, el buenos días, aunque todavía nos vemos cara a cara, llevamos tantas semanas viéndonos, el buenos días, mamá, ¿cómo amaneces? Papá, hermanito, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu corazón? Eso no solamente es un gesto de caridad, sino también de educación. Sumado a esto, la caridad también se manifiesta en la cordialidad, en el buen humor, en la serenidad, en el optimismo. En estos tiempos tan difíciles que los genios parecen explotar en nuestras casas, fundamental que tengamos buen humor, buen sentido del humor.
serenidad, optimismo, alegría. Esto hace la diferencia. Una casa donde se sonríe comúnmente es una casa más llena de luz e incluso es mucho más llevadero el día a día, lo que estamos viviendo día a día. También es importante entender que aún con nuestros enemigos debemos de vivir la caridad. Hay gente que piensa que al enemigo no se le debe ayudar, ¿cierto? Este es el momento preciso para limar las asperezas con las personas con las que tenemos dificultades. Si tengo un vecino con el que constantemente tenía diferencias, hoy más que nunca ese vecino necesita de mi ayuda. ¿Por qué no te atreves, querido televidente, querido oyente, a entrar en esa realidad de tu vecino, de esa persona con la que no tenías quizás relación en el vecindario, y vamos a hacer una diferencia concreta? Vamos a tocar la necesidad de mi vecino y vamos a mostrarle que esa enemistad que existía ya no existe hoy, que esas fronteras que nos separaban a nosotros en esas realidades que vivíamos ya no existen más. Hagamos conciencia de que hoy ya mi enemigo es una persona a la que necesito convertir en mi amiga, en esa persona con la que yo debo generar una nueva conciencia. Ahora, hay unos enemigos con los que sí tenemos nosotros que tener cuidado, que poner cuidado. ¿Cuáles son? La soberbia y el egoísmo. ¿Cuál es ese acto de soberbia hoy en este mundo que estamos viviendo y en esta necesidad que está enfrentando el mundo de hoy? Estamos frente al altruismo, el egocentrismo, el que yo quiero acapararlo todo, la atención incluso, el que yo quiero figurar a la hora de ayudar a alguien. Entonces no lo hago por caridad, sino por protagonismo. Y claro, evidentemente el egoísmo. Me guardo, me reservo las cosas que no me son mías. Televidente, oyente, hagamos conciencia. Cada vez es más difícil, cada vez es más desgastante esa realidad que estamos viviendo. ¿Por qué más bien no nos atrevemos, queridos hermanos, a ponernos en esencia, en movimiento, la solidaridad, el ejercicio de que nosotros somos capaces de suplir las necesidades de los demás, entendiendo que el otro está más carente que yo? Ahora, ¿dónde mora la caridad? ¿Cómo puede habitar la caridad? ¿Cómo puede sobrevivir la caridad hoy en este mundo que está gritando y carente de alimentos, carentes de medicamentos? Cada vez más personas reportan necesidades en sus casas, no solamente de alimento, sino que cada vez van aumentando los conflictos en las casas, la comisaría atendiendo casos de dificultades, de maltrato familiar, la misma policía atendiendo llamadas de vecinos que discuten, que se gritan, que pelean, de vecinos que no atienden al llamado que hacen las autoridades locales, nacionales y regionales. La morada de la caridad es sobre todo la humildad. Tengo que reconocer que hoy este mundo me exige a replantearme incluso desde la misma estructura de pensamiento en la que vivo. Hoy, más que nunca, se necesita reconocer que estamos necesitados de todos. Incluso las personas que tenían poderíos económicos, empresariales, hoy están sufriendo también la carencia económica. Muchos empresarios manifiestan que en este momento prácticamente están viviendo de sus ahorros, porque la empresa ya no está funcionando, porque no la ha podido reabrir, incluso tuvo que recortar personal. ¿Y qué hace el empresario con esa persona a la que de alguna manera tenía trabajando con él? Ayudarle hasta donde más pueda. Pero entonces nos damos cuenta que el mundo se desgastó, que la economía se desgastó y por tanto la caridad hoy necesita un lugar y una morada que es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La aceptación de mi realidad. Eso es lo que vivo, eso es lo que tengo, eso es lo que soy. ¿Cómo vamos a apoyar y a manifestar esa virtud de la caridad? La fidelidad y la gratitud. ¿Qué es esto de la fidelidad y la gratitud, querido televidente y querido oyente? Ya lo decíamos en programas anteriores y no nos cansaremos de repetirlo. Si te están dando algo que no necesitas, sácalo de tu bolsa y di, no lo necesito, que le sirva a alguien más. Eso es la fidelidad. Y también, ¿qué es la gratitud? Un corazón agradecido sabe que también tiene que ser generoso. Recibí algo, voy y lo comparto. Recibí algo, voy y lo ofrezco. ¿Sí? Hay que caminar. Hay que ir en salida de nuestro egoísmo, de nuestra incapacidad de ver la necesidad del otro. Vamos a buscar la necesidad en el otro. Vamos a ver qué necesidad tiene. Cada semana esto ha aumentado, el desgaste, la economía va por el piso, las personas cada vez manifiestan mayor necesidad.
Salgamos, queridos televidentes, de esas realidades que el mundo nos está entregando. Incluso escapémonos un momento de esos esquemas del mundo que nos están agobiando y vayamos a la necesidad del otro, vayamos a la necesidad del vecino y hagamos amistad, porque esta es otra manifestación, es otra manera de vivir la caridad. Hagamos amistad. Amistad con los que antes, repito, no hablábamos, ya lo decíamos hace un rato, ese que era mi enemigo, ahora es mi amigo, porque ya todos giramos para el mismo lado. Aquí no existe color político, aquí no existe nacionalidad, aquí no existe, ni siquiera existe color religioso dentro del corazón. Ah, que eres creyente o no creyente, no. Todos estamos hoy más que nunca llamados a generar amistad entre todos. No existen distinciones, ya no existen fronteras. Si bien nos cerraron las fronteras de los países, si bien para usted poder casi que viajar de municipio a municipio existen tantas restricciones, nosotros no generemos fronteras en el corazón. Hagamos que nuestras limitaciones sean solamente externas y solo por un tiempo, porque esto es temporal. Podemos decirlo, queridos televidentes, queridos oyentes, esto es solo temporal. Esto es solo un tiempo, esto no seguirá durando por los siglos de los siglos, como decimos nosotros en el término cristiano. Esto tiene un límite, esto tiene una frontera, esto tiene un tiempo. Atrevámonos a hacer la diferencia. Por eso hay que generar amistad. ¿Qué más también vamos a generar? Sinceridad, lealtad y sobre todo la corrección fraterna. Si yo veo que mi vecino está acaparando, no lo voy a insultar, no le voy a decir ladrón, no. Me acerco al vecino y digo, vecino, venga, sentémonos a mirar cuántas personas están necesitando, cuántas personas están en este momento viviendo con nada y usted en su casa guardándose lo que a otro le está haciendo falta. Venga, vecino, incluso en casa, mi amor, estás todo el tiempo tirado en la cama, no estás haciendo nada, pero venga, con amor. Yo sé que a medida que está pasando la semana, ya los genios no son los mismos. El hambre también va haciendo eco en las emociones, el hambre también va dañando el corazón. Pero si paso a paso voy haciendo conciencia, voy invitando la tranquilidad a mi casa, a mi corazón, podré hacer un poco de diferencia en mi vida. Y sobre todo el respeto y la delicadeza. Hay que ser delicados y respetuosos para poder hacer la diferencia en la caridad. Entonces, tenemos aquí algo muy concreto, con lo que iremos cerrando el espacio de este programa. ¿Cuáles son los conceptos generales de la caridad? Lo primero es que tiene su origen en Dios. Dios, fuente de todo amor, fuente de toda caridad. También la caridad le da sentido a todo. Si yo soy caritativo, pero una caridad con sentido, una caridad con amor, una caridad que no solamente busca calmar el hambre, no le calme solo el hambre, le da sentido a todo, tiene otra estructura. Incluso hace que el panorama del mismo cielo, que aunque a veces tenga nubes grises y que los cielos no estén totalmente despejados, somos capaces de hacer la diferencia. Es el mandamiento nuevo que ya lo habíamos mencionado en otros programas también. Es el mandamiento que nos dio Jesús. Ese mandamiento nuevo del amor. Es la nueva experiencia. Hoy el mundo necesita amarse de manera diferente. Y sobre todo también tenemos que la caridad es forma, fundamento, raíz y el alma de todas las virtudes. Una persona caritativa es una persona sencilla, es una persona transparente, es una persona paciente, una persona caritativa es una persona alegre y servicial. Por eso es el alma de todas las virtudes. Y quien no ama al prójimo, no ama a Dios. Y con esto concluimos en una sentencia concreta. Si no eres capaz de darte a los demás, si no eres capaz de ver la necesidad de los demás, con seguridad que no has sido capaz tampoco de ver tu propia necesidad. Porque a ti lo que no te está matando es el hambre, a ti el hambre no te está matando, está matando es la falta de amor y de conciencia. Por eso, querido televidente, no le calmes solo el hambre, sigue siendo la estrategia de hoy. Llena tu corazón de esa caridad consciente y capaz, porque si puedes darte a los demás de la misma manera que esperas tú que se den a ti, estaremos haciendo que este mundo sea mejor. No le calmes solo el hambre, sigue siendo una estrategia abierta a entender nuestras realidades más concretas. El ser humano es un ser demasiado complejo. Toda la historia de la humanidad ha tratado de comprenderse. El ser humano siempre está buscando la manera de reconocerse a sí mismo. Recordemos que el hombre es un ser bio, psico, socio, espiritual y otros le agregarán
muchas otras características. Pero de manera concreta entendemos que el hombre no es solamente cuerpo, carne, organismo vivo, sino también pensante, un alma sintiente. Y justamente el hambre que vive el mundo de hoy se hará cada vez más aguda a medida que pasan las semanas, a medida que siguen recorriendo o transcurriendo, digamos, estos métodos de aislamiento en cada una de nuestras naciones, especialmente en Colombia, vamos a ver que el hambre va a ser más aguda. Para nadie ha sido un secreto, de alguna manera, ver en televisión, en redes, los saqueos que se han presentado en distintos lugares de Colombia y que seguramente con el paso de la semana se van a agudizar. También, tristemente, las campañas de mala información que se aprovechan de la necesidad de alimento de la gente y los hacen ir a un lugar específico con falsas cadenas de que van a repartir o que van a dar alimento. Hoy vivimos un hambre muy dolorosa, ¿sí? El hambre de la conciencia, incluso como lo llaman algunos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Queremos generar conciencia, una conciencia abierta para que entendamos que necesitamos dar, pero sobre todo darnos. Si nosotros sabemos darnos más que dar, la estrategia será totalmente diferente. Entonces vamos a entrar a una sección importante de esta campaña No le calmes, solo el hambre, y es la formación del corazón en la virtud de la caridad. Hay que formar el corazón para saber dar. No siempre sabemos dar. Hay gente que cree que cuando regala lo que le sobra, está siendo caritativo. No, yo soy muy caritativo porque tenía como 5 pares de zapatos que ya estaban como feitos y gastaditos, entonces soy muy caritativo. Vea, yo regalé una ropa que ya me quedaba hasta fea, se me veía fea, yo soy muy caritativo, yo siempre le ayudo a la gente, eso cuando pasa gente, un pantalón que medio se me rasgó, lo regalo, porque pues yo para qué lo voy a guardar, eso le sirve a otro. Y nos creemos caritativos porque nos estamos desengüezando. La realidad de la caridad es algo más complejo. Dice la Madre Teresa de Calcuta que hay que dar hasta que duela y si duele hay que dar mucho más. Incluso también lo dice, hay que amar hasta que duela y si duele hay que amar mucho más. La caridad consiste en dar de lo que a mí también me hace falta. Si yo soy consciente que estoy dando que a mí me hace algo que me hace falta, pero que estoy supliendo la necesidad de alguien más, será totalmente diferente. Pero en cambio, si yo doy de lo que sobro, me acostumbro a tener cosas que incluso no necesito. No las necesito, pero también las reservo para mí y le estoy quitando a otro la oportunidad de tenerlas. Como sabemos entonces que el hambre se está haciendo cada vez más aguda, que la necesidad está siendo cada vez más latente, mire, solamente para Granada hacemos un ejercicio simple en torno al alimento. En la primera semana de cuarentena en San Vicente se reportaron cerca de 125 entregas de mercados para el lunes, que es el día que se entrega. Para la segunda semana ya se estaban reportando 180 mercados. Para la tercera semana se reportaron cerca de los 300 y seguramente que en el paso de las semanas puede aumentar. Y no solamente estamos contando el reporte de los días lunes, que es el día que se entrega el mercado de manera concreta en San Vicente, para los que ya son beneficiarios, sino también que entre semana se van dando. Sumado a eso, la gobernación, que hizo un enlace con complementación alimentaria, entregó cerca de 270 mercados. Sumado a eso, hay muchas instituciones que hicieron recolectas internas entre el personal de trabajo, han hecho sus ayudas, otros clubes o instituciones que se han sumado, y que nosotros hemos generado una estrategia para que todo llegue a la Sociedad San Vicente de Paúl. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encargamos de calmarle el hambre a la gente, entre comillas, incluso habrá gente que no tenía hambre. Se hizo pasar hambre, hizo que tenía hambre, pero no tenía hambre. Lo que no tenía era conciencia. Conciencia de que al usted ir a recibir a San Vicente el mercado, es decir, ustedes son 4 en la casa y 3 van a San Vicente a recibir el mercado, le están negando a una familia de 8, de 9, que solamente fue una a recibir realmente, a tener buena alimentación. Porque usted simplemente hizo conciencia para usted. Ah, es que yo tengo hambre, entonces necesito calmarla. En mi casa se está acabando el mercado, vámonos 3 o 4 a recibir para que multipliquemos. Y le estoy quitando a otros la posibilidad de tener tan siquiera un miembro de la casa para 8 o 9 o para 7, el mínimo vital. Entonces, querido televidente, querido oyente, recuerde esto. Hay que hacer conciencia, hay que formar el corazón, hay que formarnos en la caridad y también en el recibir. Sí, hay gente que dice que hay más alegría en dar que en recibir, pero en estos tiempos parece ser lo contrario, hay más alegría en recibir que en dar, porque claro, estoy tan necesitado que cuando me ofrecen algo, lo recibo. Entonces,
hagamos conciencia. Si usted ya recibió ayuda y lo están llamando a ofrecerle una ayuda, a preguntarle, venga, usted está carente de alimento, sea consciente, sea valiente, sea sincero y diga, no, en este momento no. Hubo un pequeño caso que nos pareció muy particular y hasta muy bonito en San Vicente. Un adulto mayor llegó y cuando recibió su mercado lo revisó y le dijo a doña Gloria de San Vicente, doña Gloria, sáqueme las libritas de arroz que yo en mi casa todavía tengo. Esas libritas le sirven a alguien más que está todavía en la fila. Esa es la conciencia que nosotros queremos generar. Si no necesitas, no lleves. ¿Sí? Esas campañas que se contaron y que en el programa anterior las mencionábamos, que colocaban mesas en los sectores y venga ponga lo que le está sobrando o venga reciba lo que está necesitando, la hacemos ahora también en conciencia. Si usted en su mercado, en el mercado que a usted le están dando, usted ve que hay algo que usted tiene en su casa, sáquelo del mercado, porque recordemos, resolvamos la necesidad de hoy. Resolvamos la necesidad clara y emergente el día de hoy. Si mañana te hace falta algo, te lo aseguro, aquellos que somos creyentes y tenemos fe, Dios te va a proveer, va a enviar otra institución, va a enviar otra persona que te va a dar en el día a día. Pero ese aceite que te está sobrando en casa y lo estás guardando para 3, 4, 5 días más, no lo tenemos para el mercado de la persona que hoy no tiene aceite en su mercado. Esas libras de arroz que tú acaparas y que guardas para 15 días más, no está para el mercado del que hoy no tiene un arroz para cenar, para comer. Nos damos cuenta que hoy, más que nunca, vivimos el tiempo de la racionalización o de racionar. Hoy más que nunca. Si antes nos enseñaron a nosotros como buenos granadinos en la cultura del ahorro, del cooperativismo, de la economía solidaria, la importancia de ahorrar, hoy más que nunca lo necesitamos. Ahorrar todo tipo de elementos, todo tipo de cosas, porque esto nos va a llevar a nosotros a hacer conciencia. Entonces entendemos justamente que la caridad, desde el sentido teológico y cristiano, es una de las virtudes teologales junto con la fe y con la esperanza. Fe, esperanza y caridad. También llamada, comúnmente llamada como el amor, ¿sí? La caridad hace referencia al amor. La caridad es la capacidad de darse, de donarse, no de dar. Porque para mucha gente es fácil dar. Si tiene buenos recursos, da y da y da, pero no se da a sí mismo. Recuerdo el caso de una familia de Marinilla, de empresarios, tienen muchos negocios, tienen cadenas de almacenes y muchas cosas. Y cierto día pues tuvimos contacto con ellos y me preguntaban, bueno, nosotros queremos ayudar con unos mercados, ¿dónde se los enviamos? Entonces yo le dije, venga, yo le hago mejor una invitación, no nos diga dónde se los llevamos, mejor véngase con nosotros y usted mismo entréguelos. Ah, que es que a mí no me gusta figurar, sí, maravilloso, está muy bien, pero lo importante es que usted toque la carne del necesitado para que sepa por qué está dando, porque a usted le sobra el dinero en este momento y usted lo que hace es repartirlo y siente que hace mucho bien, pero toque la carne del necesitado, vaya, siéntese en esa casa, vea a esa persona cómo vive y usted sabrá realmente si lo que está dando realmente suple la necesidad de esa familia, porque es muy fácil llegar y poner comida en las mesas y calmarle el hambre a una persona que tiene hambre, pero sentarse 5, 10, 15 minutos, una hora a conversar con esa persona, a conversar de sus historias, a conversar de sus necesidades, es totalmente diferente. Yo recuerdo incluso también el caso de una persona que tenía hambre y yo en el momento no tenía con qué darle nada de comer, pero me senté a hablar con ella un rato y una vez terminada la conversación me dijo, siento que se me fue el hambre, no comí nada, pero mi corazón descansó. Y entonces aquí entendemos por qué decimos que no hay que calmar solo el hambre. Movamos a la gente a la solidaridad, sí, pero también movámosla a entrar en contacto con las necesidades y con las realidades. No nos acostumbremos a dar, a taparle la boca a la gente que pide comida, a llenarles las barrigas, porque entonces mañana volverá a sentir la misma hambre y mañana tendré que volver a hacer el mismo esfuerzo. Pero si yo le enseño a la gente a calmar el hambre de su corazón, sus emociones, se lo puedo decir y se lo puedo garantizar. En un hogar, en una familia donde hay un entorno saludable de amor, el hambre se siente menos. Yo he tenido la experiencia de sentarme con familias que tienen pocos recursos, que no tienen la capacidad de comer las 3 comidas al día, pero hay un entorno de amor y aunque comen poco, viven saludables y aunque comen poco, viven felices porque en casa hay amor. Pero me he sentado con personas, con familias que tienen hasta los 7 golpes al día, ¿sí? El famoso
los traguitos en la mañana, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el alguito, la comida y la merienda, hasta 8 y 9 golpes al día, como decimos nosotros, y se mantienen con hambre. En esa casa no hay diálogo, en esa casa no hay respeto, en esa casa no está Dios y se siente más el hambre. La diferencia existe en algo muy concreto. El hombre manifiesta en su cuerpo las carencias de su alma. El hombre manifiesta en su cuerpo, en su organismo, aquellas cosas que espiritualmente están vacías. Una persona depresiva es de por sí misma perezosa y por ser perezosa el cuerpo le va a exigir más, el cuerpo le va a pedir más comida, entonces de ahí viene la obesidad, entonces la obesidad aumenta la depresión y justamente la depresión aumenta la pereza y se convierte esto en un círculo vicioso. Una persona triste, una persona deprimida necesita estar comiendo, eso genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no le están calmando, sino solamente el hambre, solamente le están llenando su estómago, su corazón sigue vacío. El día que ese corazón sea escuchado, sea tocado, sea restaurado, seguramente dejará de pedir tanta comida y entenderá que lo que necesitaba era simplemente un diálogo. Entonces entendemos que al ser una virtud cristiana la caridad, hay que enfocarla también desde el área espiritual. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros hoy hacemos conciencia de que el hambre que vive el mundo de hoy no es un hambre de cuerpo, es un hambre de conciencia, es un hambre de corazón. Seamos conscientes de estos televidentes y con seguridad que lograremos hacer diferencia. El mundo nos cambió, el mundo nos obligó a estar en casa, el mundo nos obligó a estar al lugar donde muchos ya no queríamos estar. ¿Cuántos jóvenes huían de la casa? Hoy nos damos cuenta que necesitamos estar en casa, el lugar más seguro hoy es la casa. Y si nosotros tenemos una familia disfuncional, tenemos una familia con dificultades, vamos a darnos cuenta que la casa será el lugar de la muerte, del peligro y de la depresión. Hagamos familias, que esto sea un lugar, un entorno saludable. Si logramos que las familias se sanen, la sociedad se sanará. El mundo nos obligó a estar dentro de casa. Hagamos la diferencia y empecemos a hacer una obra. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar entonces de que la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. ¿Qué significa esto? Es con la caridad que yo puedo entender cómo amar al otro. ¿Sí? Recordemos que el mandamiento cristiano más concreto es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo reconozco que mi prójimo también está pasando hambre, que mi prójimo tiene un problema en la casa, yo voy a estar atento a esa necesidad. Y cuando yo tenga hambre, no solamente buscaré satisfacer mi necesidad, sino la necesidad de mi vecino. Ve, me está llegando buen mercado, lo comparto para con mi vecino, dejo para que otra persona también lo pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque eso que usted hoy está recibiendo, mañana le puede hacer falta. Y si usted hoy acapara y no deja que alguien reciba, hará que esa persona siga con la necesidad. Y esa persona el día de mañana no tendrá cómo ayudarle a usted cuando usted esté necesitado. Esa es la realidad. Si nosotros le damos la mano hoy, y esa expresión tan común que todos conocemos, hoy por ti, mañana por mí, haremos justamente un mundo más social y más justo. Digamos que Jesús dejó claro este concepto del amor. Él dijo, les dejo un mandamiento nuevo, ¿sí? Amarse los unos a los otros como yo los he amado. Y así también dice él, ámense ustedes, entre ustedes ámense, porque en esto reconocerán que son mis discípulos, en esto reconocerán que son cristianos, que son creyentes, por el amor que se tengan los unos a los otros. Hoy los principios cristianos están llamados a relucir en medio de esta sociedad, en medio de este mundo golpeado, en medio de este mundo necesitado. Los principios cristianos hoy tienen que volver. Por eso Nietzsche a nosotros nos dejó una frase fulminante, Dios ha muerto. Nietzsche lanza casi que este reclamo a la sociedad cristiana de aquella época y que hoy todavía seguimos viviendo. No sintamos incluso que hablar de Nietzsche es peligroso en una ciudad que quiere ser cristiana o teológica, no, todo lo contrario. Yo pienso que Nietzsche dejó para mí un concepto importante que yo lo he estado revisando incluso en mi vida personal y que invito a los televidentes y oyentes también a hacerlo. Porque Nietzsche hablaba de que Dios había muerto y él incluso lo complementa diciendo los cristianos lo mataron. Resulta que Nietzsche era de una familia judío-cristiana, radical, que vivía el cristianismo de manera concreta. Pero con el paso de los años, cuando él empezó a hacer conciencia de su vida, se dio cuenta
que una cosa era la que decían nuestros labios y otra cosa la que hacían nuestros actos. Y por eso Nietzsche dice, Dios ha muerto, los cristianos lo mataron, porque los cristianos hablan de amor pero no aman. Los cristianos hablan de darse en amor a los unos a los otros, pero ellos viven en envidias, en rencores, matan con la lengua. Dios ha muerto, lo mataron los cristianos. Y él reconoce que ese Dios en el que él había creído, se lo habían quitado los actos de las personas. Hoy nos damos cuenta que muchos que nos decimos cristianos, que doblamos rodillas o que clamamos a Dios para que nos ayude, cuando sé que mi hermano tiene necesidad, lo quito de la fila, con permiso que yo tengo más necesidad que usted, y entonces estoy matando a Dios. La caridad exige reconocer a Dios sobre todas las cosas y entender que mi prójimo puede estar más necesitado que yo. No hagamos que ese Dios que nosotros hemos construido en nuestra vida cristiana se pierda en esos momentos. Este es el momento de demostrar en quién creemos, cómo creemos, quién es Dios en mi vida, qué hace Dios en mi vida y en mi corazón. La caridad entonces o el amor será la señal para todo cristiano, hoy, y no solamente para los cristianos. El amor es la esencia y es el lenguaje universal. Quien ama sabe que de alguna manera es libre, sabe y se reconoce libre, porque quien no ama ya está oprimido en sí mismo. Hoy necesitamos amarnos más que nunca, desde la distancia, no en los abrazos comunes, no en el contacto común que vivíamos antes. Hoy me amo en los actos, en los hechos y en realidades concretas. Amo cuando dejo que otro reciba lo que yo también estoy necesitando, pero sé que él lo está necesitando más que yo. Amo cuando soy capaz de renunciar a la fila porque viene alguien con más hambre que yo. Amo porque soy capaz de racionar ese alimento que tengo en casa. Y lo decíamos hace poco incluso en la emisora, si antes estaba acostumbrado a comerme 2 libras de arroz por día, cada 2 días, o en fin, 1 libra de arroz diaria, ya le voy mermando y entonces ya menos y menos, porque llegará el tiempo que lo agradeceremos. Llegará el tiempo que incluso la vida nos mostrará que la esencia del amor pudo transformar las cosas. Entonces recuerda, querido televidente y oyente, no le calme solo el hambre, calmemos también esa necesidad de amor carente en nuestras casas y haremos que este mundo sea mejor. No le calmes solo el hambre. Vivimos tiempos cada vez más difíciles. Nuestras calles siguen desoladas, nuestro pueblo sigue enfrentándose a una realidad difícil, pero somos de un pueblo pujante. Somos de un pueblo que la violencia no pudo ni siquiera ahogar ni exterminar. En esos tiempos difíciles de nuestra historia granadina vivimos momentos que dañaron incluso estructuras sociales, familiares y hasta espirituales. Pero hoy más que nunca, formar el corazón es fundamental para recuperarnos, para volver a creer, para volver a surgir. Si logramos levantar edificios que fueron derribados por la guerra, seremos también capaces de levantar estructuras sociales y familiares totalmente nuevas. Hoy el mundo está atravesando una realidad que lo movió a repensarse, a hacerse nuevo. Sigamos formando el corazón, sigamos haciendo la diferencia. Estas calles hablan de historias, estas calles cuentan historias maravillosas. Seguimos siendo la cuna del cooperativismo, seguimos siendo reconocidos a nivel mundial por la pujanza de los granadinos. El corazón del granadino debe ser formado también. Si antes sobrevivimos a momentos tan difíciles que estructuralmente lastimaron nuestra historia, hoy no podemos nosotros perder esta batalla. Quedarse en casa ha sido la solución, quedarse en casa ha sido la estrategia. Vemos a través de estos paisajes, de esos momentos, cómo Granada fue capaz de levantarse. Lugares que para muchos que vivieron épocas antes del 2000 eran totalmente diferentes. Edificios muy diferentes a los que vemos hoy. Ya vemos edificios mucho más modernos, incluso desde las mismas oficinas de las cooperativas encontramos una remodelación. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, la sociedad se hace diferente. Hoy nos haremos nuevamente diferentes, pero ya no serán las estructuras físicas, porque la guerra la estábamos perdiendo en casa, la guerra la estábamos perdiendo en la familia. Allí era donde estaba la guerra más ardiente y quizás nadie lo había notado de manera tan concreta como hoy lo podemos ver. Sí, hoy vemos a una Granada nueva, un poco más vacía, un poco más quieta,
un poco más sola de lo que quizás nosotros quisiéramos tener que encontrarla, pero a eso nos ha llevado esta contingencia, a eso nos ha llevado esta realidad. Pero un día volveremos a las calles, un día contaremos las historias que vivimos en nuestras casas. Así como en épocas de violencia tuvimos que acallar tantas cosas y guardarnos en casa por el temor a las armas, a la misma guerra. Hoy nos escondemos quizás de un virus que en los aires no podemos ver, que es microscópico y que no podemos reconocer. Pero también un día saldremos a las calles y contaremos nuestras historias nuevamente y le contaremos al mundo que fuimos capaces de sobrevivir a algo que seguramente ha ido dejando rastros de heridas, de familias vacías, de personas que mueren. Pero no dejemos que muera el amor, no dejemos que muera la caridad. Hoy sigue siendo el grito desesperado de nuestras vidas. No calmemos solo el hambre y sigamos formando el corazón. Un corazón ama espontánea y equilibradamente. Uno no mide el amor. San Agustín lo decía, la medida del amor es amar sin medida. Miremos, nuestro pueblo fue un pueblo de enamorados, por eso pudo reedificarse. Esta zona que estamos viendo en este momento fue una zona duramente golpeada. Quienes vivimos antes del 2000 sabemos que estos edificios no estaban, que incluso una vez vivimos la guerra, todo esto estaba sobre el piso, casi 4 o 5 manzanas a la redonda. Miles de ladrillos volaron, pero hoy vemos que sí se puede, sí es posible reedificar, sí es posible volver a empezar. Hoy no puede morir la caridad de nuestras vidas, hoy no puede morir la caridad de nuestro corazón. Hoy vemos que ese amor sin medida de los granadinos fue capaz de levantar a un pueblo. Yo recuerdo claramente una marcha famosa y conocida de nuestro pueblo, la Marcha del Adobe, que yo también la titularía la Marcha del Amor, ¿sí? Cómo con un pequeño adobe cada uno fue reconstruyendo nuevamente. ¿Por qué no hacerlo hoy nuevamente en esta pandemia? Poco a poco, lo que tengo en mi casa, con lo que yo puedo dar, desde mi amor, desde mi entrega, desde mi sacrificio, hago la diferencia. Hagamos que este pueblo vuelva a reedificarse en lo social, en lo familiar. Que esas familias que habían estado muriendo poco a poco, con el paso de los días, con el paso de este virus que nos obligó a quedarnos en casa, hagamos la diferencia. También entendemos entonces que el amor se hace entrega. El amor es entrega, definitivamente es entregarse, siempre y cuando sepamos formar esa entrega. Pero entonces, ¿cómo formar el corazón? Mi corazón, el corazón de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, el corazón de mis vecinos, de mi sociedad. Primero hay que formar la voluntad. ¿Qué significa eso de formar la voluntad? Saber detenerse cuando hay que detenerse, saber avanzar cuando hay que avanzar, tener la voluntad de reservarme los alimentos y de racionarlos un poco más, tener la voluntad de saber guardar, pero para el día a día, sin robarle al otro lo que necesita. También cómo formamos el corazón desde el perdón, saber perdonar las ofensas en mi casa, las ofensas que me han causado mis familiares, las ofensas que me han causado mis vecinos. Desde la experiencia del perdón también empiezo yo a hacer la diferencia, porque seguimos viendo un municipio que supo perdonar, que supo levantarse. Ese fue el epicentro de la violencia, ese fue el epicentro del carro bomba y aquí todo se hizo nuevo. Aquí podemos ver la diferencia de un pueblo que fue capaz de perdonarse, de perdonar, de volver a creer. Hoy el mundo necesita creer nuevamente. Hoy nuestras familias necesitan perdonarse, restaurarse. Aquí estaba el corazón, aquello donde Granada prácticamente parecía haber perdido la guerra. Y podemos ver hoy, a través de estas imágenes, que Granada sigue viva, que Granada sigue presente, que Granada sigue creciendo. Porque quien ama, porque quien perdona, puede volver a reinventarse. Quien perdona es capaz de volver a creer. Y por eso vemos un pueblo totalmente reluciente. Y creemos firmemente que Granada será y seguirá siendo la cuna del amor y del perdón. También, importantísimo, hay que incrementar el amor a Cristo. Es imposible que sepamos amar a los demás si no amamos a aquel que es el modelo de amor. Cristo es nuestra fuerza y para aquellos que somos creyentes es nuestro modelo perfecto, es nuestro modelo evidente de amor y de caridad.
Fundamental, continuos actos de caridad en casa, ayudar con las labores de casa, con mis hermanos, ayudarles a mis hermanos en sus labores, aprovechar este tiempo que estamos en casa para seguir aprendiendo nuevas artes, ¿por qué no? Nuevos oficios. Aprovechar bien el tiempo, esos son pequeños actos de caridad para conmigo mismo también. Cuidarme, ¿no? No pasar todo el tiempo en la cama, tirado, como haciendo nada. Levantarse, así como Granada se levantó, levantémonos de este coronavirus, pero desde casa, hasta que seamos capaces y tengamos la posibilidad de volver a las calles, de volver a los lugares donde nosotros frecuentemente estábamos, porque allí será necesario volver a la vida. Importante formarnos en sentimientos y emociones. Recuerden que están abiertas las líneas, no se canse de llamar, de buscar ayuda del profesional en el momento que lo necesite. Toque la puerta del profesional. Estamos totalmente abiertos, las instituciones, a hacer un acto de amor para con ustedes también, de ayudarles en medio de sus encierros, de sus depresiones. Abrámonos, sí, abrámonos, como muchos corazones siguen abiertos. No nos aprisionemos en casa. Si hay alguna necesidad, hagamos la diferencia. Importantísimo también conocernos y ayudarnos a conocernos, ¿no? Hacer un examen de conciencia cada día. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué me faltó hoy, cierto? ¿Por qué? Miren, así como lo vamos a ver en esta escena, existen dos caminos que tomar siempre en la vida. El camino del bien, el camino del mal. No existen más que dos caminos. Aquí vemos, ya cerrando en esta parte de nuestro programa, los dos caminos que hay que tomar, ¿sí? Aquí gráficamente vemos que un camino nos va a tirar hacia San Carlos y el otro nos tira hacia la zona de la parroquia, pero hablando de lo que estructuralmente hay en nuestro corazón, si voy a derecha o izquierda, no llegaré al mismo lugar. Aunque alguien me puede decir, no, pero es que si yo cojo por la izquierda también puedo hacer luego un quiebre y bajar. Sí, pero estaré desviando mi camino. El hombre tiene que elegir siempre entre lo bueno y lo malo, entre un sí y un no, entre amar u odiar. Recordemos que siempre hay caminos para elegir. La diferencia concreta existe justamente en qué estoy eligiendo. Hoy puedo elegir un camino hacia la caridad. Estamos terminando un recorrido inicial y muy básico por nuestro pueblo. Aquí esta que fue la zona donde más sufrimos, pero que vemos que se pudo. Si antes se pudo, ¿por qué no vamos a poder ahora? ¿Qué nos limita a nosotros? La forma como vemos la vida. Por eso hagamos justamente un breve examen de conciencia en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo estoy obrando en medio de esta necesidad que vive el mundo de hoy? Granada nos necesita. Y es cierto que aunque vemos movención todavía, son muchas las personas que están en casa tratando de sobrevivir, tratando de remar. Pero aún sabemos que existe la esperanza y que es posible si creemos hacer diferencia en la vida y en el corazón. Sigamos en esa formación del corazón, porque justamente, ¿qué pasa cuando el corazón no se forma? Y con eso cerraremos el capítulo de hoy. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón no se ha formado? Cuando toda esta panorámica que vimos de un municipio que se levantó, de un municipio que fue capaz de vencer la guerra, el rigor de las balas, de las armas, no sea capaz de formar su corazón. Nos encontraremos con hombres, mujeres y familias esclavas. Hombres y mujeres y familias esclavas que están muriendo, que quedaron oprimidas en sus casas, que no salieron de sus casas y son como esclavos. Y gritan y pelean en casa como si fuese una cárcel estar en casa. Y no son capaces de amar y necesitan desesperadamente salir de casa. Cuando no se forma el corazón nos volvemos esclavos. Cuando no se forma el corazón se afecta la atención y la dedicación. Entonces ya no me preocupo por mí, ni siquiera me organizo. Como ya estoy todo el tiempo en casa, ni siquiera me preocupo por asearme bien. Como estoy con los mismos, me da lo mismo cómo me comporto, las formas como reacciono. Y dejo que mi corazón se dañe y se dañe mi entorno. También empezamos a juzgar erróneamente. Empezamos a dañar a otros, empezamos a hacer comentarios sobre otros, sobre nuestros propios familiares, que van dañando el corazón. Cuando un corazón no se forma, juzga, porque no sabe mirar, porque no sabe ver, porque ha perdido la panorámica, porque está enceguecido. Cuando un corazón no se forma, destruye las relaciones. Entonces el quedarse en casa dañó definitivamente los matrimonios. Incluso por redes hacen bromas diciendo que hoy en día han llegado más casos de divorcios que antes, que hoy en día se dispararon los divorcios con la cuarentena. ¿Por qué? Porque como no formamos el corazón, sentimos que estoy viviendo con mi enemigo.
y no me doy cuenta que estoy viéndome o estoy viviendo con aquel que Dios me ha regalado, que Dios me ha concedido, que es un don, mi padre, mi madre, mi hermano, esa persona con la que estoy compartiendo este tiempo de aislamiento. Y finalmente envenena a la persona. La persona cae incluso en un estado triste, depresivo, incluso lastimoso, y pierde su vida misma y pierde su conciencia. Entonces entendemos que un corazón formado logra vivir la caridad, pero un corazón deformado lastima la caridad. Querido televidente, querido oyente, terminando el recorrido de este programa, te invitamos a hacer una reflexión profunda. Si Granada nos necesita, hagamos la diferencia desde casa. Es en nuestra casa donde haremos la diferencia. Sé capaz de aceptar que Granada no fue derribada por las armas, por la guerra. Mucho más menos va a ser derribada por ese enemigo silencioso y aparentemente invisible. Granada volverá a resurgir de las cenizas. Granada volverá a ver un panorama precioso, impactante, que aquí, como ustedes lo verán en esta imagen final, veremos los paisajes reverdecidos, veremos una Granada totalmente viva. Es cierto que en el silencio se respira muchas veces el temor, la angustia, la incertidumbre, pero al mirar nosotros los paisajes, la panorámica que nos deja ver en ese momento la imagen, entendemos que Granada volverá a levantarse, que la sociedad volverá a levantarse, que las familias volverán a levantarse. Eso sí, formando el corazón, formando las conciencias. Si nos dedicamos no solamente a llenar las barrigas, sino los corazones, estaremos viviendo ese mundo en el que todos anhelamos. Esa no es sino la oportunidad de hacer la diferencia. Este momento que vive el mundo, para mí, y sé que para muchos, es la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros, pero si nos descuidamos también a sacar lo peor de nosotros. Mirad a Granada, mirad sus paisajes. Cuando tenga tiempo, asómese, respire el aire que le deja respirar en ese momento el silencio. No se quede encerrado en la angustia, en el dolor de qué va a pasar con su vida. Sabemos que tiene necesidad y por eso estamos disponibles para atenderle sus necesidades, pero también disfrute de una Granada que fue capaz de sobrevivir a tantos ecos, a tantas armas y a tantos momentos de violencia. Una Granada que hoy más que nunca te necesita y me necesita. Miren los campos, miren el aire, sientan este aire de vida que respiramos. Y recordemos que nosotros todos hacemos la diferencia. Granada hoy más que nunca está viva y seguirá viva. Y recuerda, querido televidente y querido oyente, no le calmes solo el hambre, porque así entonces haremos que Granada y que nuestro mundo sea mejor.